Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. A finales del siglo XIX, con la revolución industrial en pleno apogeo y el auge de los mercados, el terreno del arte también se vio modificado. Ya no solo es que hubiera más clientes pidiendo obras de arte, es que esos clientes eran más exigentes y querían novedades. Es entonces cuando va a surgir todo un movimiento que trata ya no solamente de imitar los modelos del pasado, que es lo que había ocurrido durante buena parte de ese siglo XIX con los historicismos, sino un grupo de artistas que tratan de romper con esas tradiciones del pasado. Los primeros y más conocidos fueron los impresionistas, que directamente rompieron con la forma de dibujar tradicional de la pintura, pero a partir de ahí se abrió el amplio mundo de las vanguardias. Un amplio mundo de las vanguardias que también afectó al mundo de la jardinería, porque desde el momento en que los jardines habían pasado a formar parte indispensable de la arquitectura y del paisaje, también a esos jardines les iba a afectar estas vanguardias artísticas. Pues bien, hoy vamos a tratar de entender cómo esas vanguardias llegaron al mundo de los jardines y cómo algunos de los arquitectos más ilustres que todos conocemos tuvieron que tener en cuenta ese mundo de las vanguardias. Y lo vamos a hacer una vez más de la mano de Guillermo Cuadrado, que como siempre nos acompaña en esta Sierra de Jardines. Hola Alberto, ¿qué tal? Un placer como siempre. Pues adelante, ¿cuál de las vanguardias o cuál de los artistas de la vanguardia te gustaría empezar? Es difícil empezar por uno y no empezar por otro, porque la vanguardia es todo un disparo de movimiento en la jardinería, de cambios en la jardinería, igual que ocurrió en el resto de las artes. Empezaríamos quizás con los hermanos André y Paul Vera, los franceses, que ya a principios del siglo XX, desde unos esquemas, una colección de dibujos que se calificaron como Art Deco, empezaron a establecer tratados sobre lo que podría ser el nuevo jardín, el Nouveau Jardin. Tratados que suponían en parte una transformación, aunque ellos no hacían realmente un cambio drástico a lo que había sido las tradiciones y los estilismos jardineros, sino que lo que hacían era simplemente una modernización de determinados estilos. Y bueno, pues a partir de ahí se empieza a entender el jardín como una obra de arte en mayor medida de lo que se había considerado posiblemente. O sea, como una obra de arte en todos sus sentidos, al igual que el resto de otras artes, como la pintura, como lo venía siendo la pintura, o lo estaba haciendo la arquitectura y otras corrientes. Los hermanos Vera pensaban que los jardines debían abrazar la evolución y el progreso cultural, y bueno, rechazaban ciertos giros naturalistas que se habían estado llevando a cabo a través de las últimas décadas, del último siglo XIX, procedentes sobre todo de los jardines paisajísticos ingleses que habían alcanzado ya toda Europa. También rompían con el jardín regionalista, que era el que más imperaba en todos los países europeos, y empezaban con un nuevo concepto moderno, una redefinición del jardín francés, que a través de unos ordenamientos ya no tan extensivos como habían sido el jardín clásico francés, pero sí manteniendo pues ordenamientos en eje, configuraciones espaciales muy ordenadas, simetría, un juego muy, muy plástico entre los espacios y la botánica, es decir, entra de lleno un permanente equilibrio entre la topiaria y el espacio. Podríamos decir que ese es uno de los puntos de inicio a lo que va a dar de sí otros jardines del momento. Pero a partir de ese punto de partida que nos indicas de los hermanos Vera, ¿para ti cuál sería uno de los jardines más significativos de estos comienzos del siglo XX que viene a marcar esa ruptura con las formas tradicionales de hacer jardines? Para mí serían varios los jardines significativos y además como estamos en este caso en España, pues también incluso en España tendríamos jardines bastante significativos de estos cambios, porque además en España, que teníamos un fuerte arraigo de jardín regionalista, de jardín tradicional, además incluso los últimos que habían venido a hacer grandes jardines como Forestier habían seguido con ese jardín tradicionalista y regionalista, pues podemos encontrar bastante interesantes ejemplos. Si nos centramos en España tendríamos, por supuesto, para mí sería un jardín de las vanguardias, sería el Carmen de los Rodríguez Acosta. En Granada, ese sería uno, pero bueno, quizás el más famoso de los
estilo vanguardista entre jardín y casa o casa-jardín sería la Villa Noailles, en la costa sur, en Francia. Luego podríamos también tratar, la Villa Savoye en París, que además la construye Le Corbusier, y tendríamos también incluso un caso aquí en Segovia, que para mí es muy interesante, de un jardín que procede de todos estos cambios artísticos, que sería el de Joaquín Vaquero Turcios en Segovia, en plena ciudad. Por añadir algunos más, pues luego tendríamos jardines más propiamente, más que jardines, son soluciones espaciales, porque la vanguardia lo que nos trae es una fuerte conexión de la arquitectura y el jardín, es decir, la arquitectura resuelve el lugar y el jardín de una manera indisoluble. Entonces, cuando hablamos de jardines tendríamos que estar hablando siempre de determinada arquitectura tipo residencial, donde los propietarios permitieron esta vía libre a la creación, y esto desencadenó una oportunidad de creaciones. Es curioso porque entre los ejemplos que has dado has citado uno de los edificios más significativos de las vanguardias y del origen del estilo internacional concreto, que es la Villa Savoye de Le Corbusier en las cercanías de París, donde los que visitan la casa, esto recordemos que era la residencia particular de la familia Savoie, los que visitan la casa tienen que ingresar por la entrada al jardín, donde además el propio Le Corbusier diseña una pequeña vivienda para el jardinero y a partir de ahí ingresar al edificio. Pero no sé hasta qué punto los visitantes son conscientes de que la casa en efecto está situada dentro de un jardín y que ese jardín tiene determinadas características. Bueno, la casa está situada dentro de un jardín y el jardín entra en la casa. Algo que no había ocurrido hasta entonces. Si visitáis internet posiblemente encontréis imágenes del concepto arquitectónico, será siempre imágenes desde el exterior, pero si uno puede introducirse dentro, uno entra en un espacio que todavía no deja de separarse del entorno exterior, del jardín exterior, y se encuentra en un espacio transitorio, abierto, es también exterior, donde unos cuadros, unos parterres que se usan de jardinera, mantienen la vegetación y ya empiezan las conexiones interior-exterior a partir de sus ventanales, a partir de los accesos, las entradas, escaleras, terrazas. Y esto a lo que hace es intentar generar ese carácter que tiene estos jardines en muchos casos, que es esa situación indisoluble entre el jardín y lo que lo ocasiona, que en este caso pues son residencias. Habría que llamar la atención en el hecho de que en aquel concepto que tenía de vivienda Le Corbusier como una máquina para habitar, una de las ventajas que él tuvo respecto a los jardines históricos es que el jardín también puede verse como una máquina, o al menos como un espacio más industrializado. Hicimos una sierra de jardines dedicado a los claustros monásticos y tú explicabas cómo las grandes superficies de césped, muy bien recortados, muy bien cuidados, era un ejemplo de lo excelso que podía ser el jardinero medieval. Pero claro, aquí, cuando ya estamos a comienzos del siglo XX, donde disponemos de todo tipo de maquinarias, tanto para cultivar el jardín como para regarlo, como para cortarlo con cortadoras mecánicas, digamos que toda esa industria ha llegado al jardín y eso va a facilitar el propio diseño del jardín. Efectivamente, esa es otra de las características de las vanguardias, y es que se aprovecha absolutamente del progreso que se está dando. Nunca hubo un momento en el cual la belleza y la funcionalidad, una funcionalidad muy estudiada y que está avanzando década a década, que además incluso es una funcionalidad que va cada día más sostenible, en este caso se están reduciendo un montón de costes, es precisamente lo que va a dar lugar a que estos jardines de vanguardia sean jardines que alcancen a una mayor estructura social. Es decir, que precisamente los jardines de las vanguardias lo que van a hacer es una ruptura del jardín aristocrático, del jardín elitista, lo van a llevar desde estas, propuestas creativas. Una de ellas va a ser la de facilitar, extender el jardín hacia otras clases sociales, vaya. Pero estaría bueno que pudieras aterrizarnos los diseños de estos jardines y nos dieras algunas nociones que manejaban tipos como Le Corbusier o algunos otros maestros de la Bauhaus como Mies van der Rohe, porque pensemos que ya hemos tratado una serie de jardines previa a una figura contemporánea, todos ellos en España, que era Javier de Mintuysen, que curiosamente él reclamaba más la búsqueda de unos jardines vinculados más a la tradición, y frente a esa búsqueda de la tradición de alguien como Mintuysen, que decíamos va a marcar muchos de los jardines residenciales en lugares como Madrid, tenemos lo que están haciendo estos arquitectos de la vanguardia. ¿Qué es lo que caracteriza a los jardines de estos arquitectos de la vanguardia?
Posiblemente lo que caracteriza a estos arquitectos es que están intentando hacer de la jardinería un arte más con los mismos significados de las expresiones o de los movimientos que se estaban dando, que se estaban generando. Es decir, que el jardín podía ser, y ellos lo hacían, podía ser modernista, podía ser dadaísta, expresionista, podía ser surrealista o incluso podría ser neoplasticista. Es decir, que los jardines podían llevarse a esas mismas corrientes de expresión, ¿no?, que apoyadas en su manifiesto, pues podían dar esa funcionalidad de un espacio desde la libertad creativa, desde cualquier libertad creativa. Y los jardines no dejaban de ser funcionales, no dejaban de ser, por supuesto, bellos, bien percibidos para ser bien disfrutados, anímicamente resueltos, pero siempre desde la libertad, es decir, rompiendo los estilismos tradicionales, los clasicismos y los regionalismos que hasta entonces habían ido configurando siglo a siglo, pues los hábitos hortícolas, los hábitos de solución ornamental de los espacios a través de las plantas y la jardinería. Por supuesto, es el inicio del jardín moderno. El jardín moderno concebido como un jardín libre. Pero sigamos con más ejemplos para que de esa manera nuestros oyentes puedan entenderlo mejor. Tráenos muestras de estos jardines de la vanguardia y explícanos con tus palabras de jardinero cuál es la diferencia entre esos jardines y los que veíamos de manera tradicional. La diferencia en algunos casos es abismal, porque son conceptos absolutamente novedosos, donde además la innovación, no solamente creativa, sino una innovación en materiales, incluso en el propio uso de las plantas, dan una ruptura. No obstante, lo que habitualmente suelen reflejar un jardín moderno, lo primero, una expresión que va a estar por encima de determinados sentimientos, arbitrios nacionales o arbitrios del gusto. El jardín se concibe desde el lugar, desde el emplazamiento, el suelo, el clima, las necesidades financieras o las necesidades de funcionalidad que fueran precisas, pero para ser una expresión propia, una expresión determinada, una expresión del lugar. Yo creo que eso tiene que quedar claro, es decir, que son jardines en ese sentido a veces poco conceptuales, pero no dejan de ser una expresión y un estímulo de la vida y de todos los estímulos anímicos que debe de procurar el jardín, que eso lo hemos contado muchas veces como solución del jardín. Desde el punto de vista del diseño, pues vamos a encontrar cosas muy dispares. Podemos encontrar jardines como el caso que hemos comentado de la Villa Savoy, en el que el jardín se configura desde unas soluciones muy, muy arquitectónicas. Es la arquitectura la que dicta prácticamente el jardín. O el caso de la Villa Noailles, donde también desde la arquitectura el jardín va a terminar de resolver la funcionalidad de la casa, la solución incluso de bienestar y de habitabilidad. Entonces el jardín lo que responde solo a una continuidad de la propia arquitectura. No son jardines a lo mejor muy funcionales, pero sí son jardines que ayudan o complementan muy bien el uso de la casa tanto interior como exterior. El patio, por ejemplo, de la Villa Noailles, que tendría un diseño bastante cubista, estaría bastante influenciado por lo que pudo ser las creaciones más cubistas, de una especie de damero, donde se intercala cuadros de vegetación y además de una vegetación muy pequeña, muy bajita, se intercalan cuadros de colores. Aquí también podría entrar toda esa fuerza que tiene el color en la época, y otros cuadros que, bueno, pues son pisables, forman parte del piso. Además, el jardín configura en la arquitectura una especie de proa de barco, y la casa tiene hacia este jardín una mirada propia, una mirada de creación propia, creativa, de estímulo propio, pero que se suma muy bien al resto del paisaje, al paisaje de la Costa Azul, a la ciudad e incluso al más inmediato entorno, que es un entorno arbolado, un entorno natural, o sea, un entorno propio del lugar, de vegetación del lugar. Por otro lado, también la villa pues presenta espacios abiertos de césped, de hierba, donde la hierba efectivamente, dada la funcionalidad que alcanza con los avances tecnológicos, pues permiten que la casa pueda disfrutar de una cierta extensión, y todo eso sin grandes pretensiones. Es decir, estamos ya ante las primeras casas que empiezan a tener, digamos, una especie de solar resuelto, abierto, sin grandes costes de mantenimiento. Es decir, se empieza a disfrutar del espacio como algo que había sido posiblemente también, y que sigue siendo, un valor un poco elitista.
y en la casa Noailles pues empieza a presentarse esta situación, ¿no?, de espacio abierto, en principio sin sentido, pero con una gran posibilidad de funcionalidades. En otros casos, como por ejemplo podríamos volver al Carmen Rodríguez Acosta, que también nos vuelve otra vez a situar en el cubismo. También podríamos tratarlo desde una perspectiva en la que, no sé si decir esta palabra, pero bueno, en la que hay una especie como de construcción de una cierta tradición, porque estamos hablando de un Carmen que se sitúa donde están los demás Cármenes. Los Cármenes, para que el público nos entienda, es una tipología de vivienda propia de la ciudad de Granada, que suelen tener como característica, pues bueno, son unas construcciones que están en laderas que miran hacia la Alhambra de Granada, y todos cuentan con pequeños jardines o con patios que amenizan la construcción con vegetación. Es muy típica la presencia de cipreses que no interrumpen mucho las visiones y que sin embargo coordinan, entre Carmen y Carmen van coordinando un paisaje entre construido y vegetado. El Carmen Rodríguez Acosta, que además se sitúa muy, muy cerquita de la Alhambra, pero en una ladera contraria, viene a mantener una localización y viene a mantener, por ejemplo, el tipismo de los cipreses, pero juega con los cipreses y la construcción, es decir, empieza a hacer una relación intensa entre la casa, que además rompe con los tejados tradicionales de teja, termina en cubierta, intenta parecerse a unas torres cercanas de la Alhambra, unas torres defensivas, a las Torres Bermejas, y además mantiene por otro lado, sin embargo, el blanco, que es muy típico y tradicional, sobre todo de toda Andalucía, pero también en Granada, de las construcciones. Entonces digamos que hay como que desde una tradición hay un intento de cambio y de transformación a partir de esa tradición. Es decir, que ahí es donde podríamos tratar la casa como una casa y un jardín vanguardista en ese aspecto. Aunque luego, claro, si entramos en el jardín, que eso posiblemente nos extenderemos en otro programa, el jardín además está lleno de un montón de simbología y de temas interesantes. Dentro del jardín vamos a encontrar el amor, la muerte, la ruina, la locura. Incluso dentro del jardín vamos a percibir un recorrido iniciático. ¿Hasta qué punto todas estas novedades que estos artistas de la vanguardia están incorporando han quedado reflejados en la jardinería contemporánea? ¿Consideras que una vez pasado por las vanguardias ya no concebimos los jardines de la misma manera que los jardines tradicionales? Yo considero que hay un antes y un después y que la vanguardia va a dar de sí a lo que, aunque algunos lo encuadran dentro de una temporalidad, va a dar de sí al jardín moderno. Hay quien cree que el jardín moderno dura un periodo dentro del siglo XX y termina posiblemente pues con la llegada en los años 60, sobre todo, termina con la llegada de los cambios urbanísticos de los años 70 y 80 y sobre todo también con la jardinería que da de sí, pues, por ejemplo, la jardinería turística y también el gran desarrollo de la jardinería pública. Pero para mí el jardín moderno sigue siendo muy moderno. De hecho, cuando uno ve jardines de las vanguardias de anteriores, incluso a la década de los 50, estamos hablando del Carmen de los Mártires, estamos hablando de la Villa Noailles, hemos hablado de la Villa Saboya, podríamos hablar también de caso de jardines, pues sobre todo de algunos jardines que llevó a cabo Eliézer Saarinen. En el caso, por ejemplo, de lo que fue el ajardinamiento del Museo de Arte de Berlín, se hicieron jardines que hoy en día podríamos ver como un jardín de ayer, de antes de ayer, y sin embargo llevamos ya un siglo desde estos movimientos. Para mí el jardín moderno supone un concepto casi, podría decir, infinito, porque el jardín moderno deja claro que el jardín es una expresión. El mejor jardín o el jardín más vivo posiblemente sea una expresión muy personal. De hecho, el jardín moderno, dentro de los jardines modernos, donde encontraríamos muchísimos jardines bizarros, que durante muchas épocas se han tratado como tal y que hoy en día están empezando a ser vistos desde creaciones artísticas, como es el caso del famoso jardín de Las Pozas en México, todo un jardín de surrealismo, donde bueno, hay claramente una expresión de una persona, de un artista, una expresión que a día de hoy se ha convertido en todo un referente de la jardinería internacional, incluida y especialmente la jardinería de México. Ahí también podemos meter incluso el castillo de Púbol de Dalí, donde Dalí hace, el propio Dalí, artista consolidadísimo, hace una expresión del surrealismo en la jardinería. Es decir, pero que cuando vemos su obra
las vamos a encontrar en muchísimos jardines anónimos. El caso, por ejemplo, de El Pasatiempo, aquel jardín que los hermanos García Naveira a comienzos del siglo XX hacen en Betanzos, donde deciden componer una suerte de efectos, de mensajes, de un jardín que a veces se entiende como un jardín didáctico, otras veces, bueno, es un jardín que muchos hoy irían a verlo y pensarían en un jardín friki, y sin embargo, que bueno, más que friki, habría que hablar de un jardín bizarro, y se trataba ni más ni menos que de la manera en que estos hermanos querían ofrecer a Betanzos toda su experiencia de vida, sus viajes. Ellos presentaban a través de determinados símbolos en el jardín, y presentaban incluso sus viajes para dar a conocer el mundo desde su óptica. Todo esto son jardines que surgen desde esos movimientos de libertad y de expresión. Entonces, estamos ante jardines modernos, seguimos con jardines modernos, se siguen haciendo jardines muy bizarros. Por poner algún caso más, pues podríamos considerar como uno de los paisajistas más modernos, además puramente modernista, a Roberto Burle Marx. Sus jardines, desde la óptica de hoy en día, son modernos, pero desde otra óptica pueden resultar bastante también bizarros, si esos jardines se comparan con los clásicos ingleses, con los clásicos franceses, con el Renacimiento, con lo que la jardinería había tenido por un proceso evolutivo más lento y más ligado a la tierra y al lugar. Pues Roberto Burle Marx también sería un friki. Y sin embargo, todavía sus jardines son modernos. Pues bueno, voy a pedir que te mojes, y con esto tenemos que ir ya cerrando el programa. Hasta aquí nos has contado cómo surgen estos jardines de la modernidad, unidos a las vanguardias artísticas, hasta qué punto hay una diversidad en la concepción de estos jardines de las vanguardias notable, e incluso supervivencia en nuestro mundo contemporáneo. Y te voy a pedir que te mojes porque tú, como jardinero, ¿hasta qué punto utilizas los recursos que has podido aprender de los jardines de las vanguardias en los propios jardines que tú trabajas? Hubo muchísimo. Aunque Le Corbusier ya sentenció que los estilos son mentiras y no deberíamos de ser estilistas si estamos entendiendo lo que estamos hablando y lo que estamos contando desde estas vanguardias. Pero bueno, sí que, por ejemplo, cuando identifico jardines que podríamos relacionar con el dadaísmo, pues yo particularmente sería un poco dadaísta. Entonces, me gusta a veces también algo que también se generó un poquito antes, ¿no? Pero ser un poco craft. Y me gusta mucho la idea del jardín orgánico. Y esto que ahora puede parecer súper de actualidad, el jardín orgánico, el jardín ecológico, el jardín sostenible, las vanguardias ya no hablaron de estos jardines también, o desde estas perspectivas del jardín, desde el material propio y desde el material más local y más natural. Y sobre todo también desde una posibilidad de no disponer nada en el jardín y lograrlo. Esto también hubo corrientes de este tipo. Yo estaría por ahí, por esas líneas. Y luego, pues, no me gustan los formalismos, o no soy muy de los formalismos que dio lugar las corrientes más cubistas, o el caso del Art Nouveau de los hermanos Vera. Pero sí me gusta muchísimo, por ejemplo, pues la manera que tenía de concebir el jardín Tunan, cuando, bueno, pues hacía un jardín para el hombre de la calle, así lo decía, que la vida... Habría que entenderse la vida moderna, la nueva arquitectura, y rechazar los clichés de diseño para concebir estilos idóneos para cada caso. Entonces, a mí me gusta muchísimo ese concepto, es decir, hacer el jardín en cada caso para quien sea. Me gusta también la idea, que la manera en que, por ejemplo, posiblemente de los creativos del jardín moderno, desde la escultura, como fue el caso de Henry Moore, cómo a veces el jardín es el propio lugar, pero con esos detalles que el hombre aporta, que en cierta medida lo perfeccionan. Pues muchas gracias, Guillermo. Estoy seguro que para todos nuestros oyentes en gran medida ha sido revelador el hecho de decirse a sí mismos: es cierto, cada vez que me enfrento a la arquitectura moderna o al arte contemporáneo en general, en muchas ocasiones el propio lugar necesita de ese jardín, y ese jardín existe, y ya no solo son esos jardines tradicionales a los que estábamos acostumbrados, sino que en gran medida la próxima vez que vayamos a ver esa arquitectura contemporánea inevitablemente nos detendremos a pensar. Creo que lo he ejemplificado muy bien en el caso de la Villa Saboya. Ya no solamente querremos tomar la fotografía del exterior hacia el edificio, sino el valor que tiene
ese exterior desde el interior del edificio y cómo ese exterior llega hasta el interior. Pues hasta aquí una nueva edición de Sierra de Jardines, invitándoles a todos ustedes a que nos acompañen en próximos programas.